Domingo de Ascensión. ¿Sabes? La mayoría de nosotros detenemos o nos enfocamos en la obra de Jesús, en la obra redentora de Jesús, en lo que es la cruz, y muchos se quedan ahí, en la cruz. La mayoría vamos más allá y somos conscientes de la resurrección. Pero todavía hay dos acontecimientos más que forman parte de la obra completa redentora de Jesús, y uno de ellos es la ascensión, el momento que Jesús regresa al cielo, que lo que vamos a ver hoy, y todavía más adelantito el domingo de ¿nadie? Pentecostés, que es el día que el Espíritu Santo viene a cumplir la promesa que Jesús les hace de no los voy a dejar solos, mi Padre enviará al Espíritu. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el domingo de Ascensión, que es tradicionalmente la iglesia hoy conmemora este día, este momento, la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo. Este momento se da después de que Jesús entrega su vida en sacrificio por nuestros pecados. Después resucita, venciendo a la muerte y al pecado, y finalmente cumple su misión terrenal y llega el momento de volver al lado de su Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante, Lucas nos cuenta, nos relata esto. Dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Cuántos creen eso? Algún día, no sé si nuestros ojos, a nuestra generación nos toque, pero Jesucristo va a regresar tal y como se fue. Acompáñame a hacer una oración. Dios, te damos gracias por darnos vida y darnos oportunidad de estar aquí. Señor, oramos por todos los que están atravesando enfermedades, que están atravesando tiempos difíciles aún de esta pandemia. Señor, oramos por sanidad, oramos por restauración, que pronto puedan levantarse de esas camas y disfrutar de la salud y de la bendición que hoy, gracias a tu bondad, nosotros disfrutamos. En el nombre de Jesús, háblanos a través de este pasaje y enséñanos la importancia y la implicación para nuestra vida de que Jesús esté sentado a tu lado derecho. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, te decía que poco hablamos del milagro de la ascensión, porque es un milagro. O sea, imagínate que estamos aquí platicando y de repente yo me empiezo a elevar así y se empieza a sonar una música angelical así, ¡oh! Y yo me empiezo a elevar hasta que me pierdan de vista. Es un milagro. Es el milagro de la ascensión y poco hablamos de él, a pesar de que está muy documentado en la Biblia. Y hay muchísima información desde el Antiguo Testamento. Hay información anticipando lo que ocurre en el momento que Jesús vuelve a la derecha de Dios. Poco hablamos de la ascensión, a pesar de que cambia las cosas por completo para todos nosotros. Tan poderosa como es la cruz, tan poderosa como es la resurrección, hoy te vengo a avisar, tan poderosa es la ascensión. Es igual de relevante, es igual de poderosa, igual de maravillosa. Y quizá el asunto comienza desde la resurrección. Nuestro problema con entender la maravilla de la ascensión, porque la resurrección es algo real, más allá de que si ocurrió o no, porque creemos que sí ocurrió. El domingo de resurrección de hace 2 años o así, yo hablé y di 3 pruebas contundentes de que la resurrección es algo real, un evento histórico, no es una fantasía, no es una historia. Pero más allá de que lo creemos como algo que pasó, la resurrección es un asunto, ¿cómo te diré?, de carne y hueso. La resurrección es algo que ocurrió físicamente en el cuerpo de Jesús. Jesús apareció a sus discípulos con cicatrices reales, ¿sabes? No sé si a ti te pasa esto, pero cuando yo era niño o no se estaba entendiendo esto,
yo me imaginaba a Jesús apareciendo a sus discípulos, pero como en una especie de fantasma, como en una especie de holograma. ¿Has visto la Guerra de las Galaxias? ¿Has visto cuando algún personaje se aparece todo chafa en así que se ve como y como azulito? Yo así de alguna manera me imaginaba o entendía que Jesús se aparecía a sus discípulos. Sin embargo, necesitamos entender que no es así. No es una cuestión fantasmal, no es una cuestión espiritual. Jesús se apareció con un cuerpo que tenía cicatrices de heridas reales. La resurrección es un asunto de carne y hueso. Jesús resucitado, la Biblia nos cuenta que comió pescado y pan con sus discípulos. ¿Un espíritu puede comer pan y pescado? No, ¿verdad? Pero Jesús comió, desayunó con sus amigos a la orilla del mar. Y quiero que pienses en esto. Echa a andar un poquito tu imaginación y piensa esto. Ese cuerpo marcado por cicatrices, no solo los clavos de sus manos y sus pies, sino todo, tú sabes la historia, toda su espalda deshecha, todo su frente, su cabeza, su rostro. Un cuerpo lleno de cicatrices, imagínalo. Un cuerpo que todavía se alimenta, porque vemos que comió con sus discípulos. Un cuerpo de carne y hueso como el tuyo. Si vienes con alguien, tócale el brazo así, tócalo, carne y hueso. Así, un cuerpo así real, suavecito, tibio. Ese cuerpo cicatrizado, real, de carne y hueso, asciende al cielo para estar en la eternidad nuevamente con Dios. Piensa eso. Jesús se lleva para siempre consigo ese cuerpo. Yo no sé si tú eras consciente de esto. Yo siempre había tenido esa medio duda, y era si Jesús el día de hoy, porque alguna vez me hicieron esa pregunta, era: ¿Jesús el día de hoy es un ser físico o es un ser espiritual? La Biblia nos enseña que fue ascendido ¿con qué? Con un cuerpo físico. Ojo con eso. De alguna manera Dios se hace hombre y habita entre nosotros, pero cuando regresa al cielo no sufre esa transformación otra vez de hombre a espíritu, sino como hombre asciende al cielo. Ahora, piensa las implicaciones de eso, porque, insisto, tenemos la información ahí, pero a veces como que no nos detenemos a pensar. Jesús lleva ese cuerpo consigo para siempre, con todos los recuerdos y todas las sensaciones de haber vivido como un ser humano. Jesús conoció lo que es estar en un cuerpo como el tuyo y el mío, y ese cuerpo lo mantiene hasta hoy. Piensa esto: Jesús el día de hoy, en este momento, Él recuerda lo cálido que es estar en los brazos de una madre. En este momento Jesús sabe lo que se siente el deleite de compartir una comida con tus amigos. En este momento Jesús conoce, no solo en cuestión de recuerdo aquí, sino recuerdo, ¿cómo se le llama? Memoria muscular, ¿será? No sé. Jesús sabe lo que es la ansiedad de la tortura. Jesús conoce la mezcla, no sé si te ha pasado, entre tener frío y al mismo tiempo tener sed. En un momento que hace frío, por ejemplo, ayer hacía mucho frío en la tarde. Y puedes tener frío y al mismo tiempo tener sed, es raro, ¿te ha pasado? Jesús sabe lo que se siente eso, y más estando en el desierto. Jesús conoce el profundo dolor del corazón humano de estar de pie frente a la tumba de un ser querido. Jesús sabe ese hueco en el estómago que se siente cuando estás frente a la tumba de alguien que amas. Él lo tiene. Escucha esto: tú y yo adoramos a un Dios que en sus recuerdos está haber muerto como un ser humano. Sé que suena raro, pero trata un poquito de imaginar eso. ¿Qué creencia, qué religión en el planeta te puede decir que cree en un Dios que sabe
lo que es morir como morimos nosotros. Es algo loquísimo. Y todo esto, te prometo que se va a volver más conciso el mensaje, no va a ser tan etéreo. Pero todo esto que estamos hablando ascendió con Jesús. ¿Ok? Esa es la realidad de Jesús el día de hoy. Y en Marcos 16, 19, otro enfoque de la ascensión. Ahorita leímos el de Hechos, vamos a leer el de la visión de Marcos en 16, 19. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y nos da un detalle muy importante que no nos dan los demás. Dice, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Marcos nos regala un detalle que marca la enorme importancia de la ascensión de Jesús, y es que Jesús se sentó en el lugar de honor, dice ¿dónde? A la derecha del Padre. Ahora, no solo se sentó ahí, sino que ese lugar representa algo. O sea, no nomás diga, pues siéntate aquí porque es el lugar que había, no. Ese lugar representa algo, y representa que Dios puso bajo la autoridad de Jesús todas las cosas. ¿Ok? El estar sentado a la diestra de Dios significa que Dios puso bajo Jesús, bajo su autoridad, todas las cosas. Filipenses 2, versículo 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nos está diciendo a nosotros, tienes que imitar a Jesús en esto. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como los criminales, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la enorme diferencia entre Satanás y Jesús. Que Satanás moría por la autoridad. Satanás ansiaba el poder. Satanás se consumía por ser igual a Dios. Y trató a la mala, trató por medio del orgullo, trató por medio de la soberbia, por medio de hacer chanchullo, de robarse esa posición. Sin embargo, Jesús tenía un corazón diferente. Dice que siendo Dios, no se le hizo que eso era algo a lo cual aferrarse, sino que decidió hacerse como uno de nosotros. Y por esa razón, por ver el corazón de Jesús, el Padre, después de que Jesús fue obediente, ¿qué hizo? Le dio todo lo que el diablo siempre había querido tener. ¿Has visto que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios? A Dios no le gustan los orgullosos, pero cuando alguien se humilla, cuando alguien es humilde, y entiéndase por humildad, humildad no es pobreza como a veces lo pensamos, ay mira qué señor tan humilde. No, puede ser pobre y bien orgulloso. ¿Alguien está acá? La humildad no tiene que ver con los recursos que tengas. La humildad tiene que ver con entender mi posición delante de Dios, que es todo. Y si yo me comparo delante de Dios, yo no soy. No soy nada, ni soy. Eso es humildad. Entonces dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Satanás orgulloso, creyéndose muy guapo, creyéndose más que Dios, ¿qué hizo? Lo resistió, lo echó para afuera. Y Jesús, humilde, servicial, obediente, termina siendo el Señor de todo. Termina con todas las cosas bajo su autoridad. Dice que le dio el máximo honor, la máxima autoridad. Jesús tiene el dominio de todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1:19. Dice el apóstol Pablo, también pido en oración que entiendan.
Sabes, yo los veo hoy como que dice el pastor, ahora sí se fumó una bien rara. Pero mi oración es que entiendas, así como dice Pablo, mi oración es que entiendas la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora mismo, dice, ahora Cristo está por encima, muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Para aquellos cristianos que les preocupa que si López Obrador, que si se va a reelegir, que si no se va a reelegir, que si Morena, que si el PRI-PRD, que si Nueva... Tú y yo estamos en otro canal. Obviamente es importante, debemos de orar por ellos, debemos de votar sabiamente, pero al final de cuentas yo no vivo sujeto a lo que un gobierno físico haga, porque mi Jesús tiene todo bajo sus pies. Es la autoridad máxima, todo ha sido puesto bajo su autoridad. Y fíjate lo que dice, ponme otra vez ese versículo de Efesios. La parte final dice que todo fue sometido a los pies de Jesús para beneficio, no para beneficio del mismo. O sea, fíjate eso, Dios pone bajo Jesús todas las cosas para que alguien salga beneficiado. ¿Quién? Tú y yo. Tú y yo somos la iglesia, ¿sí o no? La iglesia no es este lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia somos las personas. Tú y yo que nos reunimos en pos de Jesús, para ti, para mí, está pensado el beneficio de que Jesús sea Señor de todo. Entonces, resumen, todo se somete a Jesús. La creación se somete a Jesús. Satanás se somete a Jesús. Los ángeles se someten a Jesús. Los demonios se sujetan a Jesús. Y parece que los únicos que no nos hemos enterado somos los seres humanos. Todo se sujeta a Jesús, pero los seres humanos somos demasiado obstinados. No nos sometemos a la autoridad de Jesús porque parece, aún los cristianos nos quedamos en la resurrección. Por su vida yo tengo vida. Resucitó, venció a la muerte, jijiji. Pero se nos olvida que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios con toda la autoridad, y que dice la Biblia que toda lengua confiese que Jesús es, sí es mi Salvador, por supuesto, pero antes que mi Salvador, ¿sabes qué es? Señor. Antes que mi Salvador, Jesús es mi Señor, o debería ser mi Señor. Lucas 6, versículo 46, porque a veces creo que este es el reclamo que Jesús tendría para nosotros. ¿Por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que digo? Lo decíamos, todo se somete a Jesús. Pero cuando se trata de su creación, de nosotros, ¿por qué me llaman Señor cuando no hacen lo que digo? Y luego sigue hablando. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y la obedece. O sea, dice Jesús, les voy a poner un ejemplo del que me dice Señor, Señor, y si me obedece. Y viene la historia que es muy famosa de las casas y el hombre necio y el hombre sabio, su casa construyó. ¿Sí te la sabes? Dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que me dice Señor, Señor y no hace lo que le digo, es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos, así nomás raspa tantito y empieza a construir. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. O sea, olvídate del mundo, ya nosotros,
Los que se supone seguimos a Jesús, los que le decimos Señor, pero no lo obedecemos. ¿Cómo me doy cuenta si estoy viviendo bajo el señorío de Jesús? ¿Cómo saber si el milagro de la ascensión es una realidad en mi vida? Pues aquí Jesús nos está diciendo. Una persona que vive sometido a Jesús es una persona, es una vida, es una familia que no se derrumba cuando llegan las tormentas. Es una familia, es una persona que persevera, es una persona que es constante. Nunca tiene dificultades, no, sí tiene dificultades. Sí se inunda igual que los demás. Sí le llueve sobre mojado igual que los demás. La diferencia es que si yo vivo sometido a Cristo Jesús, permanezco. ¿Por qué? Porque estoy cimentado en Él. Mi obediencia me cimenta en Jesús y me permite atravesar cualquier tormenta sin derrumbarme. ¿Cómo sé que no vivo sometido a Jesucristo? Alguien que dice Señor, Señor, pero no obedece, se desinfla. Es como esos inflables que cuando apagan, cuando desconectan el ventilador, ¿no? Así es una persona que no vive sometido a Jesús. Cuando las cosas se complican, cuando viene la inundación, tiran la toalla. Oye, ¿por qué no te he visto en la iglesia? Es que me ha ido re mal. Es que no he vendido. Es que mi esposo otra vez hizo de las suyas. Y con más razón. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más deberíamos estar pegados a Jesús. Separados de mí, dicen, no pueden hacer nada. Pregúntate cómo está tu vida. ¿Cómo reaccionas frente a las inundaciones, frente a las tormentas? Y vamos a ver dos maneras de cómo podemos vivir bajo la autoridad de Jesús. Dos formas bien sencillitas. Número 1. ¿Quieres vivir sometido al señorío que a Jesús se le ha dado desde que ascendió al cielo? Número 1, tienes que renunciar a ti mismo. Decía Juan el Bautista, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Esa debe ser nuestra posición en la vida. O como Jesús mismo lo dijo, toma tu cruz y sígueme. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, que Él cada vez sea más importante y yo menos. Pero esto es totalmente diferente y opuesto a lo que el mundo nos dice. Ve tras tus sueños. Y ya no el mundo, a veces la iglesia misma. Pastor, pero usted nos ha dicho que soñemos. Sí, yo te he dicho que sueñes los sueños de Dios. Jamás te he dicho ve tras tus sueños, guajiros. Yo te he dicho, ve tras los sueños que Dios tiene para ti. Eso es muy diferente. Pero eso de ve por tus sueños, realízate todo lo que te propongas. Sí, todo lo que te propongas acorde al plan de Dios para tu vida. ¿Sabes? La vida cristiana se trata de eso, de renunciar a mí mismo, como lo dice Juan otra vez. Se trata de que cada día Jesús sea más importante y cada día yo sea menos importante. De eso se trata. La vida cristiana se trata de ser un medio para que Jesús sea visto por todos los demás. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Soy prestado, mi cuerpo ahora está ocupado por Jesús para que todos los demás puedan ver a Jesús a través de mí. Ese es tu propósito como cristiano. Para eso fuiste rescatado. Porque Jesús, no se te olvide, ascendió al cielo. Físicamente ya no está aquí para verlo. Entonces, ¿cómo tus familiares van a ver a Jesús? Aquí lo traigo. Ahorita te saco una estampita. No. ¿Cómo van a ver a Jesús la gente alrededor de ti? Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Quieres ver a Jesús? Dale. Pero qué grande nos queda ese papel a veces. ¿Pero por qué nos queda grande? Porque no renunciamos a nosotros mismos. Porque queremos seguir una vida egoísta, queremos seguir una vida enfocada en el ego, pero mi vida como seguidor de Jesús no tiene sentido a menos que cumpla esta misión.
que mis planes, mis sueños, mis metas queden a un lado. Y ahora mi vida es un anuncio que le habla a otros sobre Jesús. Me encanta porque anoté 2 ejemplos de canciones que sin saber la banda tocó hoy. Y el primero es, cantamos, Dios, vivo para tu gloria. Ahorita la cantan mejor. Vivo para tu gloria. Y suena bien chido. Y salimos de aquí y vamos, vivo para tu gloria. ¿Qué es vivir para su gloria? Renunciar a lo que yo quiero y vivir para que otros vean a Él en mí. Ser un anuncio. O sea, ¿has visto esos carros que los rentan para publicidad? Que los tapizan de calcomanía de una marca, o algunos son como camioncitos y les tumban lo de atrás y ponen un anuncio. Ese eres tú y ese soy yo. Ya mi carro ya no se pinta del color que yo quiero. Ya mi carro trae un sticker gigante que dice Jesús, y que dice gracia, y que dice perdón, y que dice aceptación, para que todos los demás puedan ver a Jesús. Eso es renunciar a mí mismo. ¿Quieres vivir sometido a la realidad de que Jesús es Señor? Renuncia a ti mismo. Y eso tiene un montón de implicaciones. No terminaríamos, pero renunciar a esos ataques de ira cuando tu esposa no hace lo que tú quieres. Renunciar a que las cosas se hagan como tú dices. Todo eso es renunciar a mí mismo. Obviamente renunciar al pecado, renunciar a cosas que no están bien. Número 2, bien fácil, siendo obediente. ¿Quieres vivir bajo el señorío de Jesús? Pues obedece. Bien fácil, ¿verdad? Mateo 21, versículo 28. Aquí Jesús nos pone una trampa, una pregunta capciosa. Dice, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al hijo mayor, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Pregunta Jesús. Y los judíos respondieron, el primero. Y luego pareciera que Jesús no responde quién, pero sí. Y la verdad es que ninguno de los 2. ¿Quieres saber cómo se ve la obediencia en el reino de Dios? ¿Quieres saber cómo es la obediencia en el reino de Dios? No, si no quieres, no. O sea, fuerza, no. La obediencia en el reino de Dios es inmediata, es completa y es sin cuestionar. Así es la obediencia en el reino de Dios. Así debe ser tu obediencia a Jesús. No a mí. A mí cuestióname lo que quieras. A mí tírame de a loco si quieres. Pero si está en el libro, si Dios lo pide, si está ahí escrito, tu obediencia debe ser inmediata, completa y sin cuestionar. El hecho de que Jesús sea mi Señor significa que Él está al mando y yo obedezco. Yo sé que muchos están, está muy extremo eso de inmediata, completa y sin cuestionar. Entonces, ¿para qué me dio Dios intelecto y analizar las cosas? ¿Neta? O sea, ¿me estás diciendo que tienes que analizar las órdenes que Dios te da? O sea, ¿hay espacio a que Dios se haya equivocado según tu genial sabiduría? Por eso te lo dije, no estamos hablando de que tu obediencia tiene que ser inmediata, completa y sin cuestionar hacia el pastor o hacia tu líder, no, porque nosotros sí la regamos. Sí puede haber un montón de instrucciones que yo dé que digas, hijo, el pastor se voló la barda. Pero estamos hablando de obediencia a Dios, a Jesús. Entonces sí debe ser inmediata, completa y sin cuestionamientos. ¿Cómo es posible que los soldados de un ejército sean más obedientes a sus superiores que nosotros a Cristo Jesús? ¿Cómo puede ser que a un país, a un general, se le rinda más obediencia que nosotros a Jesús? Porque parece que
Cantamos, es la otra referencia. Si los vientos te obedecen, pues yo no. No, o sea, decimos yo también, pero por adentro, pues yo no. La neta, que te obedezcan los vientos, porque yo, en mi vida, yo mando. No, si los vientos te obedecen, yo también, con más razón. Los vientos no son salvos. Jesús no murió por los vientos. Jesús murió por mí, para darme vida, para darme esperanza. Y quiero cerrar con esto, ya. Toda autoridad se puso bajo los pies de Jesús. Y leíamos que tiene un beneficiario. ¿Quién es ese beneficiario? La iglesia, tú, nosotros. ¿Qué beneficio tiene para nosotros que Jesús sea Señor? Muchísimos. Por ejemplo, seguridad, esperanza, protección, sanidad, fortaleza, etc. El hecho de que Jesús es Señor, híjole, significa todo para nosotros. Pero vamos a ver uno, porque sabía que así iba a pasar. Estos dos puntos que di no emocionaron a nadie. Digo, renuncia a ti mismo, nadie dice amén. Siendo obediente, son mensajes que no son populares. Yo sé que hoy, domingo de Ascensión, se va a quedar en el último de las reproducciones en YouTube. Pero quiero terminar con esto. El beneficiario somos nosotros. Y vamos a ver por qué. Ese Jesús, al que todas las cosas, toda la autoridad, todo el universo se puso bajo sus pies, ese Jesús que te lo puedes imaginar, pues imagínate si te dieran toda la autoridad del universo. Ustedes te ponen a cuidar la puerta y ya te sientes el presidente, ¿no? Jesús, este Jesús que tiene todo bajo sus pies, es el mismo Jesús cuyo cuerpo lleva las marcas de su paso por esta tierra. Por eso empecé contándote todo ese mal viaje de que Jesús ascendió con esa realidad. Porque es difícil seguir y obedecer a un tirano. Es difícil seguir y obedecer a alguien que impone su autoridad por la mala y por la fuerza. Sí, y que cualquiera te diga, renuncia a ti mismo, obedéceme. Ay, hay algo dentro de nosotros que dice, pero ¿por qué? Pero cuando entiendes que Jesús ascendió con toda esa humanidad y que todo ese poder que Él tiene y esa autoridad no se ha desconectado de esa humanidad que Él es, entonces escucha esto, puedes seguirle y puedes obedecerle porque puedes confiar en Él. Yo no te estoy invitando a obedecer a Jesús ciegamente solamente porque tiene la autoridad que deberíamos, O sea, la realidad es que sí o sí deberías obedecerle y eso debería ser suficiente, pero la cosa no termina ahí. Esa autoridad es beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque puedes confiar en Jesús. Puedes seguirle, puedes obedecerle porque sabes que lo que te está pidiendo no es beneficio para Él, es beneficio para ti. Escucha eso. El señorío de Jesús no es impositivo, es inspirador. Hace unos meses mi esposa me pidió que le diera una serie de charlas a las maestras de la escuela, cada viernes en la mañana. Y en una de esas me pidió que habláramos de la obediencia. Y ya empezamos a hablar del concepto de obediencia, lo que estoy hablando aquí. Y al final les dije, pero maestras, yo las reto a que más allá de lograr un control de grupo, como ellas le dicen, y más allá de lograr que los niños te obedezcan porque tú eres la maestra, ¿por qué no vas más allá y te pones el reto de inspirarlos a seguirte? No obedecerte, inspirarlos a seguirte como un modelo de liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Jesús puso sobre la mesa. El señorío de Jesús en tu vida no tiene que ser impositivo, tiene que inspirarte. Puedes obedecerlo porque Él conoce lo que es estar en tus zapatos. Él sabe lo que es ser obediente a cosas que no le parecen agradables.
porque Él lo vivió, porque Él obedeció al Padre en cosas que Él no quería hacer, pero Él sabe que el resultado al final valió la pena. Y entonces Él te está pidiendo: deja de hacer esto, haz esto, obedéceme aquí, porque Él sabe que el resultado para ti va a valer la pena. La obediencia a Jesús dará los mejores resultados y las más grandes bendiciones a tu vida. Y con eso termino. Cuando entiendo la realidad de la ascensión de Jesús, renunciar a mí mismo se hace sencillo. Y obedecer a Jesús también se hace sencillo. Cierra tus ojos y acompáñame a hacer una oración.